días a toda la República Dominicana. La Reserva Federal la semana pasada sorprendió a los mercados cuando decidió hacer un superajuste hacia la baja de la tasa de interés de 50 puntos básicos. Lo normal son 25 puntos básicos, es decir, que es un cuarto de punto porcentual, lo que tradicionalmente ajusta la Reserva Federal, y de esa manera pues manda un mensaje de que efectivamente comienza a partir de ahí el ciclo de reducción de su tasa de interés. En esta ocasión pues decidió aumentar, decidió mandar un mensaje distinto. En este caso generó unas expectativas inicialmente de que iba a ser 25 y de repente pues saltó con un 50 puntos básicos. Para que tengan una idea, junto antes de que se anunciara la magnitud del ajuste de la tasa de interés de referencia, pues había un 56% de probabilidad de que era 50 puntos básicos. Ya justamente antes, 56% de probabilidad de que se reduciría en 50 puntos básicos. Es decir, que había un 44% de probabilidad de que sería rebajada en 25 puntos básicos. Ahora bien, una semana antes de ese momento, la probabilidad era totalmente distinta. 86% de probabilidad de que el ajuste iba a ser 25 puntos básicos, es decir, lo normal. 86% de probabilidad de que el ajuste iba a ser 25 puntos básicos. Y 14, la reducción 50. Es decir, era una relación de 6-1. Una relación de 6-1 es la razón de posibilidad que existía una semana antes. Entonces, la gran pregunta que hay que hacerse es, ¿qué pasó que la Reserva Federal, el banco central más importante del mundo, recuerden lo siguiente, estamos hablando del Banco Central que condiciona la política monetaria, no solamente de República Dominicana, el Banco Central Europeo, cuando toma sus decisiones, mira lo que está haciendo el Banco Central de Estados Unidos. Cuando el Banco de Inglaterra toma sus decisiones, mira lo que está haciendo el Banco Central de Estados Unidos. Cuando el Banco de Japón toma sus decisiones, claro que obviamente toma en cuenta sus condiciones internas, pero mira lo que está sucediendo en los Estados Unidos y específicamente la Reserva Federal. Es decir, que es un banco que hay que darle mucho seguimiento a lo que hace. Y en este caso, sorprendió cuando decide ajustar hacia la baja 50 puntos básicos. Para mí eso sugiere que las autoridades monetarias de los Estados Unidos intentan frenar el proceso de deterioro de las condiciones del mercado laboral. Mire, Neel Kashkari, quien es el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, y además es una persona con derecho a voto en el comité donde se toma la decisión de si se ajusta hacia arriba o hacia abajo las tasas de interés y en qué magnitud, pues escribió hoy un artículo, Neel Kashkari, donde él señala por qué él apoyó el ajuste de la tasa de interés de 50 puntos básicos. Son 12 personas que votaron, 11 votaron por 50 puntos básicos y solamente una mantuvo 25 puntos básicos. Y él justifica aquí el por qué. Cuando uno le dice, bueno, efectivamente la tasa de inflación ha bajado en más del 7%, ha bajado 2.5%, eso es algo positivo, pero todavía no está en 2%. No está en 2%, pero ha bajado. O sea, eso es un punto positivo. Ahora, eso no significa que haya que bajar la tasa de interés en 50 puntos básicos, pero se justifica la baja de la tasa de interés. Bien, bajada la inflación, pues se puede comenzar a reducir la tasa de interés. Pero cuando seguimos leyendo lo que dice el artículo de Neel Kashkari hoy, pues dice que también hay que tomar en cuenta que hay un rebalanceo del riesgo. El riesgo ahora se ha ido del lado de el empeoramiento de las condiciones laborales, que obviamente es el preámbulo al empeoramiento de las condiciones en términos generales económicas. Ante esa situación, él señala que se justifica ante ese riesgo de que pudiera haber una desaceleración más acentuada del mercado laboral, es decir, un aumento del desempleo, una caída de la capacidad de generación de puestos de trabajo. Ante esa situación, ante esa posibilidad, ante ese evento, entonces se justificaba el ajuste de 50 puntos base. Entonces, ¿qué sucedió en el transcurso de una semana que llevó al mercado a anticipar ahora una reducción de 50 puntos básicos? A mí me da la impresión
que todo apunta a que hubo una filtración de información de la Reserva Federal de que está preocupada por el efecto rezagado y variable de la política monetaria. Miren, eso es algo que Milton Friedman lo demostró claramente. Milton Friedman es Premio Nobel de Economía, profesor de la Universidad de Chicago, quien demostró en el año 1961 con un paper, un documento, un trabajo de investigación que lleva por título El retraso en el efecto de la política monetaria. Él demostró que la política monetaria tiene un efecto rezagado y variable, es decir, el efecto de la política monetaria restrictiva actual en los Estados Unidos, porque la tasa de interés actual está entre 5.25 y 5.50, eso es antes del ajuste, 5.25, 5.50. Si la inflación esperada es 2%, eso significa que en términos reales, si yo tomo el 5.25 y le resto 2, sería 3.25 en términos reales. ¿Cuál debe ser la tasa de interés real compatible con la estabilidad de precios y también con el pleno empleo? 1. Y está en 3. Ahora, entonces, ante esa situación, dicen las autoridades monetarias, ¿saben qué? Es probable que el efecto negativo de haber tenido esa tasa de interés tan alta se va a reflejar no ahora, sino en los próximos meses. Por eso tenemos que adelantarnos, mandando un mensaje de que se va a comenzar a ajustar la tasa de interés rápidamente hacia abajo y por eso la reducen en 50 puntos básicos. Es decir, que lo que justificó que la Reserva Federal redujese en 50 puntos básicos su tasa de interés es el efecto rezagado y variable de la política monetaria, lo cual, cuando uno escucha a Jerome Powell en la rueda de prensa justo después que se toma la decisión el miércoles pasado de reducir la tasa de interés de la Reserva Federal en 50 puntos básicos, en ningún momento habló de el efecto rezagado de la política monetaria. Por el contrario, él lo que intentó fue minimizar el grado de preocupación. Él dice, mira, la economía está bien, va por buen camino, el mercado laboral es saludable, el recorte de 50 puntos básicos se aprueba básicamente para que la situación económica se mantenga igual, dice Jerome Powell. Pero la realidad, y eso lo deja ver en el artículo hoy, este otro presidente de la Reserva, ustedes saben que está el presidente de la Reserva, Jerome Powell, pero después hay bancos federales y hay bancos de reserva que conforman la Reserva Federal completa. Pues este deja claro de que efectivamente hay una desaceleración y deja claro también de que la política monetaria continúa en una posición restrictiva. Entonces, va más allá esto de lo que Powell ha estado señalando, que Powell dice, mira, estamos recalibrando la política monetaria para asegurar el aterrizaje suave, dado que la tasa de inflación se encuentra cerca de la meta del 2%. Ahora, llama definitivamente la atención que no se refiriese en ningún momento al efecto rezago o al efecto retraso que tiene la política monetaria sobre la actividad económica. Entonces, según Powell, la decisión de la Reserva Federal sobre la tasa de interés, que fue aprobada por 11 de los 12, se basó en las condiciones vigentes y las expectativas, lo cual nos dice a nosotros que él está visualizando lo que pudiera suceder con el mercado laboral, aunque no lo dice, él simplemente dice, miren, el mercado laboral está bien, tenemos una inflación de 4.2, aunque estaría pronosticándose en los próximos meses que va a seguir subiendo la tasa de desocupación en los Estados Unidos y se va a colocar en 4.4%, lo cual a mí no me sorprendería que termine más alta este año la tasa de desocupación y que por eso, ante esas expectativas, es que haya decidido la reducción de 50 puntos básicos. Ahora, ¿sigue siendo restrictiva la tasa de interés en los Estados Unidos a pesar de esta reducción de 50 puntos básicos? Sí, porque si yo tomo ahora el nuevo rango que va a ser de 4.75 a 5% la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos, que es la que influye sobre la tasa de interés activa y pasiva allá en los Estados Unidos, si yo tomo ese 4.75 y le resto la inflación esperada del 2%, todavía está del 2.75 a 3%, mientras que, vuelvo y repito, la tasa de interés real que debería prevalecer es 1 para que no haya presión hacia la baja de la actividad económica. Por eso, uno puede pronosticar que en las próximas reuniones de la Reserva Federal se va a continuar reduciendo la tasa de interés de referencia o de política monetaria. Específicamente,
la Reserva Federal va a reducir por lo menos 25 puntos básicos en la reunión de noviembre, 25 puntos básicos en la tasa de interés en la reunión de diciembre, y el año que viene va a reducir también por lo menos 100 puntos básicos en la tasa de interés. Para de esa manera, con esa reducción, bajarlo, la tasa de interés real de 3, colocarla en alrededor de 1.5, que ya es más cercana a la tasa de interés compatible con el pleno empleo. Ahora, ¿qué influencia tiene eso sobre la República Dominicana? Ese es el tema que nos interesa a nosotros. No cabe duda de que la política monetaria de República Dominicana está condicionada a lo que haga Estados Unidos. República Dominicana no puede divorciarse mucho su política monetaria de lo que sucede en Estados Unidos, porque eso puede generar movimientos de capitales, sustitución de moneda, movimiento brusco de la tasa de cambio, todo eso pudiera suceder. De tal manera que el Banco Central siempre va a estar mirando. Entonces, no cabe duda de que la reducción de la tasa de interés en los Estados Unidos, sea por el motivo que fuese, Powell minimiza el tema de las condiciones laborales. Yo resalto que las condiciones laborales en los Estados Unidos puede deteriorarse todavía más en los próximos meses. Ante esa situación, yo creo que la decisión de las autoridades monetarias le crea un margen de maniobra al Banco Central de la República Dominicana para poder ejecutar una política monetaria que permita alcanzar una menor tasa de interés, manteniendo la estabilidad macroeconómica. Eso es algo positivo. Por eso, yo pronostico que en la próxima reunión de septiembre, el Banco Central de la República Dominicana va a reducir 25 puntos básicos a su tasa de interés de política. Y no solamente eso, que para apoyar el efecto hacia la baja del resto de las tasas de interés activa y pasiva, la activa está por encima del 15% y con una tasa de inflación esperada de 4%, usted tiene 11% en términos reales. Es lógico pensar que una tasa de interés de 11% implica un impacto negativo en los próximos meses, aunque sea con un rezago, pero va a tener un impacto negativo sobre la actividad económica en la República Dominicana. Para evitar eso, el Banco Central de la República Dominicana va a tratar de colocar liquidez en la economía para lograr una reducción de la tasa de interés activa y pasiva. Esa colocación de liquidez puede tener diferentes formas. Puede ser facilidad de liquidez rápida, como la que ejecutó, pero también pudiera ser que en la medida que lleguen los certificados a ser redimidos, que las personas tengan en la mano y que se estén venciendo y vayan al Banco Central para que el Banco Central le dé la liquidez, el Banco Central, cuando coloque esa liquidez, no vuelve a colocar más certificado y no saca esa liquidez nuevamente, sino que la deja para que de esa forma se presione hacia la baja la tasa de cambio. Esa reducción la tasa de interés. Esa reducción de la tasa de interés obviamente va a tener un efecto sobre la tasa de cambio. ¿Cuál es el efecto que va a tener sobre la tasa de cambio? Va a tender a subir. Eso es lógico, pero no es algo que implique un descontrol cambiario ni nada por el estilo. Eso está dentro de lo que es el marco de metas de inflación que existe, es decir, la inflación va a quedar en este año dentro del rango meta del 3 al 5%, centrada más hacia el 4%, y la tasa de cambio también va a quedar dentro de lo que es el panorama macroeconómico estimado por las autoridades, es decir, que va a quedar también en un nivel que es compatible con la estabilidad de precios, y la reducción de la tasa de interés lo que va a asegurar es que en los próximos meses, por ejemplo, en el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre, la actividad económica se pueda mantener expandiéndose a un ritmo tal que sea compatible con la meta o proyección del Fondo Monetario Internacional, el 5% o 5.1%, y también de acuerdo a lo que es el interés del gobierno de alcanzar un crecimiento cercano al potencial del 5%. Es decir, que esa política monetaria que pudiera ejecutar el Banco Central de la República Dominicana ante el inicio de reducción de tasa de interés de los Estados Unidos y específicamente una reducción de 50 puntos básicos, cobra una gran importancia para la República Dominicana. Primero, porque ayuda a acelerar el ritmo de crecimiento, pero segundo, si Estados Unidos entra en una situación de deterioro de sus condiciones del mercado laboral que puede impactar al país a través de las remesas, que recuerden que el 83% llega a los Estados Unidos, o a través del turismo, el 38% de los pasajeros extranjeros llegan por vía aérea proveniente de los Estados Unidos, o la inversión extranjera, el 30% de la inversión extranjera viene a los Estados Unidos. Si hay una situación de desaceleración de la economía de los Estados Unidos,
le conviene a la República Dominicana para poder seguir creciendo un aumento de su demanda interna. Y para eso la tasa de interés tiene que bajar. La tasa de interés podrá bajar por el hecho de que Estados Unidos ha comenzado a reducir su tasa de interés. Y eso va a ser muy positivo para el país. Esa es definitivamente eso es un espacio que se le abre al Banco Central de la República Dominicana, y con la experiencia, credibilidad que tiene esa entidad financiera, a mí no me sorprendería que lo aproveche en los próximos meses, promoviendo una reducción de la tasa de interés y asegurar así un sostenimiento del ritmo de crecimiento en el entorno del potencial. Llévatelo, Cundo.